Hola, buenos días. Bienvenidos a ¿Qué estás leyendo? Este espacio del País Opinión en el que intentamos hablar cada semana con grandes autores, con estupendos autores que no solo nos regalan obras que necesitamos leer, sino que además nos aconsejan libros porque con esa premisa de que el autor es muchas veces el mejor prescriptor que conocemos. Gracias, Luis, A ti, Berna. por no solo venir a nuestro programa, sino al revés. Hemos venido a tu Bueno, casa. pues sabes que esta es tu casa también. Bueno, pues vosotros, espectadores, estáis también en la casa de Luis, que ha tenido la generosidad de abrirnos. Él acaba de publicar A Puerta Cerrada, un libro que recoge sus poemas de los últimos años, de 2011 creo hasta el 2017, un libro bastante desgarrador, bastante intimista, bastante, lo he visto lleno de peligros, ¿no? De miedo a los Sí, peligros. ¿Cómo sí. lo definirías? Pues como lo estás definiendo, tu libro desgarrador, porque es una toma de conciencia del mundo en el que vivo y de la persona que soy. ¿Sabes? Le pedí el título prestado a Sartre, A Puerta Cerrada, es esa obra de teatro suya, donde un personaje, cuando ya todos descubren que están en el infierno y que están muertos, pues dice aquello de el infierno son los otros. Claro, los poetas no podemos caer en el sermón de creer todos sois malos pero yo soy estupendo, y entonces más que decir el infierno son los otros, planteamos nuestra propia conciencia y planteamos que quizás si el infierno son los otros, nosotros formamos parte del infierno también, ¿no? Y ahí está. A partir de ahí pues he tomado conciencia de la crisis que tiene que ver con la crisis económica, pero también con la crisis social y bueno, y con la crisis de una persona que cumple 60 años. Ya. Muchas veces hablamos de economía, de revolución, y se nos olvida que somos seres humanos y Sí. que cumplir 60 años pues te hace ir entrando en una edad en la que a veces te cuesta trabajo comprender a la gente joven y uno tiene que luchar para no convertirse en un cascarrabias. Sí, está lleno el poemario de reflexiones sobre la edad, sobre la madurez, sobre la mirada cuando cumplimos años de la sociedad y de uno mismo, ¿no? Hay un hilo conductor, hay varios muy interesantes, las puertas cerradas y abiertas, las habitaciones de hoteles, la soledad, los aeropuertos, las noches, acompañan tus reflexiones, ¿no? De forma muy metafórica, entendido, hilándolo con la sociedad y la incomprensión, la perplejidad que Sí, nos claro. causa el contexto, ¿no? Pero uno de los hilos conductores es el lobo, ¿no? Sí. Me ha llamado la atención que ha elegido el lobo como muestra, no sé, quiero que me expliques quién es el lobo, posiblemente esos peligros externos e internos, pero cuéntanoslo tú. Eso es. Mira, el lobo ha sido un motivo de reflexión poética y filosófica desde hace tiempo. Bueno, como yo estaba analizando el pensamiento de Sartre, el infierno son los otros, enseguida, claro, me acordé de Job, del Leviatán, y del lobo es un hombre, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Pero enseguida me acordé también de toda una tradición poética. Rubén Darío tiene un poema magnífico, Los motivos del lobo. Joan Margarit escribió un libro con ese título, Los motivos del lobo, ¿no? El lobo como testimonio de una realidad que por muy ingenuo que quiera ser uno puede morder. La realidad puede morder. Y mira, para mí el lobo se convirtió en el hilo argumental porque de una manera tiene que ver con la cólera, con la indignación, con los momentos de cólera que tiene uno mismo, que tiene la sociedad y que tiene uno mismo. Cuando estamos coléricos somos fácilmente manipulables. Y en ese sentido, pues yo he utilizado la poesía para decir aquí está el lobo, aquí están las ganas de morder, aquí está la cólera, pero después va a venir el ejercicio de conciencia de buscar la serenidad, un análisis de la realidad que me haga menos manipulable, ¿no? Porque vivimos en una sociedad con muchos motivos para la indignación y con muchas estrategias para aprovechar la indignación para manipular a la gente que no tiene tiempo de pensar lo que dice. Dice lo que piensa pero no tiene tiempo de pensar lo que dice. Y después mi amigo Joan Margarit me dijo otra cosa. Dice, bueno, está claro, el lobo es la cólera que tienes que tranquilizar para analizar desde la conciencia.
pero luego también es un testimonio hermoso de que te siguen afectando las cosas. Que cuando uno puede convertirse en un cínico también, ¿no? Y cuando pasan los años hay muchos motivos para decir esto no tiene arreglo, todo da igual, aquí da lo mismo lo que haga uno, y ese lobo que después tengo que tranquilizar es un buen testimonio también de que no quiero caer en el cinismo, que me siguen afectando las cosas y que de vez en cuando, mientras leo una noticia o veo la televisión o oigo la radio, me entran ganas de morder, aunque empiece por morderme la mano, ¿no? Aquí dice, él y yo compartimos, Luis y yo compartimos ratos en la cadena SER, sí, muy gratos, y nos conocemos en ese sentido bien, esas ganas de morder a veces que hay que... Por ejemplo, uno de los que tiene al lobo por protagonista, La vigilancia del lobo, arranca, y leeré solo 4 versos: algo está a punto de pasar, porque la rama sigue después de los disparos, atenta al ruiseñor. Es decir, es un libro vivo, no ha pasado todo, sino algo está a punto de pasar. Algo está pasando, ¿no? Y algo está pasando, sí, y lo quieres ser testigo, ¿no? Y fíjate, después de analizar pues momentos duros por los que ha pasado la sociedad y por los que yo he pasado también desde mi propia intimidad, de haber tenido muchos sueños que han acabado en el cubo de la basura, o de haber visto cómo se llenan de sangre muchas banderas, después de eso creo que hay un esfuerzo humano por pensar en el futuro, por tirar hacia adelante de la vida, un espíritu de resistencia. Y eso que va a pasar, a mí me gusta llevarlo a la resistencia en ámbitos que tienen que ver con el amor, con ese espacio donde somos capaces de querernos y de cuidarnos, con la amistad como forma de amor también, y que tiene que ver con la literatura. Sí. Ese intento de seguir involucrado en un relato humano que quiere contarse y que busca interlocutor para contárselo a los demás también, ¿no? Bueno, vamos ya con tus lecturas. Has hablado de amor, de literatura y libertad. Yo he encontrado en tu selección, ahora vamos con ella, otro hilo conductor, esta vez no el lobo, sino la libertad. Yo creo que puede atravesar todas las lecturas que ha elegido. Ha elegido, Luis, ensayo, ha elegido poesía, ha elegido algo de novela, ha elegido algún tiempo pasado y también presente. Antes que nada, Luis, te quiero preguntar, ya que además es variada tu selección, ¿cómo lees? ¿Cuándo lees ensayo, poesía? ¿Cómo es tu forma de leer? Pues mira, el hecho de haber sido un lector apasionado, de haberme deslumbrado con algunos libros, hizo que mi vocación se relacionase con la literatura, y encontré la manera de ganarme la vida y que me pagaran por lo que estaba dispuesto a hacer, aunque no me pagaran, haciéndome profesor de literatura. Entonces, en ese sentido, leo las cosas que me conviene recordar para mis clases, según la asignatura que doy en cada curso. Releo historia de la literatura. Leo también, porque en el trabajo universitario hay una parte de investigación que cuidamos, pues leo libros que tienen que ver con la investigación que estoy haciendo en ese momento, en mi grupo de investigación, y después leo novedades. Me gusta estar al tanto de lo que se publica, porque es una manera de tener los ojos abiertos para ver en lo que puede uno aprender, ¿no? Y bueno, fíjate, mi relación con algunos maestros muy mayores que yo, como Rafael Alberti, con el que tuve una amistad muy, muy íntima y al que le dediqué mi tesis doctoral, o después ya maestros más cercanos a mí, con la edad de mis padres, como Ángel González. Pues la manera con que ellos me trataron me ha ayudado a aprender la lección de que se puede aprender de los jóvenes tanto como de los mayores. Ellos me trataron con respeto y yo trato con respeto a los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, pues me gusta leer a los mayores, de los que doy clase, pero también me gusta aprender de la gente más joven que yo, y por eso intento estar al día de las novedades. Sí, también. Eso también dice mucho la selección que hacéis, si leéis jóvenes, si leéis solo mayores, es muy interesante, y aquí hay de todo, y hay mujeres, hombres. Vamos a empezar por Carmen de Burgos, La mujer moderna y sus derechos. Hay 2 versiones aquí. Escrito en 1927, cuéntanos 27. Pues, mira, manual de feminismo prácticamente. Sí, de Carmen de Burgos hablo en mi clase de literatura del siglo XX,
Cuando hablamos del modernismo, del regeneracionismo y hablamos del intento de mejorar España, bueno, pues esa preocupación que tuvieron Unamuno, que tuvo Ángel Ganivet, me gusta también hablar con mis alumnos de Carmen de Burgos, porque a la hora de regenerar España, ya a principios del siglo XX, y una mujer que había nacido en 1867, si no recuerdo mal, entendió que la lucha por la mujer, la lucha por la igualdad de la mujer, por la educación de la mujer, formaba parte imprescindible de la regeneración de un país. Ella estudió magisterio, se separó muy pronto, se vino a Madrid, empezó a colaborar en la prensa y poco a poco fue tomando conciencia de que en el espíritu de regeneración la lucha por la dignidad de la mujer era fundamental. Y fíjate, por ejemplo, empezó publicando una traducción en 1900 y poco, 4, de Moebius, con el título La inferioridad mental de la mujer, porque era lo que por entonces se publicaba y ella se ganaba la vida como traductora, y eso le fue haciendo consciente de que había que dar la batalla. Dirigió desde la prensa las primeras campañas en favor del divorcio, dirigió campañas en defensa del voto de la mujer, y fue madurando en su discurso feminista, y en 1927 publicó La mujer moderna y sus derechos, donde hay una reflexión muy importante de cómo hay que aprovechar el protagonismo que ha tomado la mujer en Europa después de la Primera Guerra Mundial, claro, cuando los hombres estaban en el frente y ellas habían tenido que sostener la sociedad para defender sin tapujos la independencia económica y la igualdad en todos los niveles de la sociedad. Por desgracia vinieron luego 40 años de silencio. Bueno, ¿no? ¿sabes? Después en clase pasamos a estudiar los usos amorosos de la posguerra española de Carmen Martín Gaite, donde se demuestra lo que significó el golpe de Estado en la pérdida de dignidad de la mujer. Claro. En esa misma línea, Max Aub, ¿no? Has elegido Campo Abierto, también un hombre que tuvo que exiliarse. Cuéntanos, sí, ¿por qué Campo Abierto? Campo Abierto es una novela de Max Aub, de la que hablamos en clase también. Esta la he analizado en el máster, que es sobre narrativa contemporánea. Pertenece al ciclo de Max Aub titulado El laberinto mágico, donde cuenta la guerra civil. Azaña en sus diarios había dicho, y ahora la última desgracia va a ser que la historia la van a contar solo los vencedores. Y Max Aub empezó a escribir este ciclo muy poquito después de salir al exilio, y antes incluso de ser conducido a un campo de concentración. Escribió la primera novela, Campo Cerrado, pero a mí me gusta la segunda entrega porque él quiere contar la realidad y no quiere ser sectario como el enemigo. El enemigo estaba imponiendo una forma de contar la narrativa muy sesgada, y él, porque había estado en un campo de concentración, porque se había chupado la guerra, podía caer en la tentación de contar la historia de manera sesgada. Entonces, a partir de Campo Abierto, en vez de tener un único personaje, construye una historia coral, fragmentaria, donde mucha gente de distinta ideología contaba su experiencia. Y él lo iba armando todo como un puzzle. Y fíjate, en un momento donde la narrativa como teoría estaba queriendo cuartear definitivamente el autor omnisciente y crear nuevas posibilidades frente al realismo, el naturalismo del siglo XIX, él regresa al realismo. Dice que ha visto tantas cosas que no tiene derecho todavía a imaginar, sino a dar testimonio de lo que ha visto. Y regresa al realismo, pero no para contarlo desde un único punto de vista, sino de mucha gente. Y fíjate, fue muy criticado en sus diarios, recoge que tenía muchas críticas de republicanos, de exiliados, de comunistas, porque a la hora de contar la guerra civil, en la retaguardia que él vivió en Valencia,
pues cuenta muchos desmanes que cometieron los republicanos. Y él se defiende, y él dice, esto lo ha hecho Coral precisamente para eso. Del mismo modo que no se puede equiparar el bando fascista con el bando republicano, porque la legalidad no es lo mismo que el golpe de Estado, sí nos conviene reconocer que hubo buena gente y mala gente en los dos sitios, que hubo gente que se portó con dignidad en el bando de los golpistas, gente que vivía en las ciudades, que tenía hijos golpistas y que intentó mantener la decencia, y hubo mucho sinvergüenza que aprovechó la situación en el bando republicano para robar, para reprimir, y me interesa mucho en el debate que hoy hay destacar figuras como la de Max Shaw, que con toda la experiencia dice no hagamos equidistancias entre bandos porque siempre la democracia es muy superior al fascismo, pero a la hora de pensar en la literatura pensemos en la condición humana y que en los dos sitios sí hubo gente buena de conciencia y hubo también canallas. Sí, y esa lección es muy no importante. Trasladar la militancia a la literatura, sino solo la verdad. Y ¿no? fíjate, él participó él fue miembro del Partido Socialista. Se llevó una gran decepción cuando el laborismo inglés se lavó las manos y nos dejó en manos de Franco. La postura que tomaron los aliados con España después de la Guerra Civil fue de abandono y muy despreciativa. Y después discutió mucho, porque estaba, por una parte, la figura del escritor que no quería comprometerse en nada. Y aquí hay algún personaje que aparece que no quiere comprometerse en nada. Después, dentro de los que se comprometen, hay dos posturas. La de los que se creen que el compromiso es perder la independencia y divulgar la consigna de un partido, de un comisario político, o la mirada del que se compromete pero guardando la independencia de su conciencia, no aceptando ninguna consigna y hablando de la realidad desde el punto de vista de los valores éticos y no desde el punto de vista de la propaganda. Y Max Shaw era de esos escritores, que es una lección para los escritores que queremos preocuparnos por la realidad. Yo no puedo sentirme independiente del mundo en el que vivo, pero tampoco puedo confundir mi poesía con una propaganda de un partido, con una consigna para caer simpático entre determinado grupo de gente. Claro. ¿Y crees que la literatura contemporánea, ya que es lo que enseñas, ha reivindicado, ha colocado en su sitio a los grandes autores que fueron silenciados como Max Shaw o Chávez Nogales? ¿O crees que ya están suficientemente enfocados? Gente que publicó su obra en el exilio, que poco a poco intentó entrar en la sociedad española, pero había una brecha muy, muy fuerte. Y en ese sentido, cuando hablamos de memoria histórica, yo siento cierto orgullo del trabajo que se ha hecho en la universidad para recuperar la vigencia de autores que habían quedado silenciados por morir fuera de España o por haber sido expulsados con 30 y pocos años de España, ¿no? Por ejemplo, pues Max Shaw fue muy estudiado desde la Universidad de Valencia con la Fundación Max Shaw, pues profesores como Joan Oleza hicieron un trabajo de memoria histórica, o como Manuel Aznar, que les ha dado la autoridad en el mundo de la literatura que se merecen. Lo que pasa, Berna, es que como vivimos también en un tiempo de usar y tirar, ya da igual que estés exiliado, que no estés exiliado, como no tengas 25 o 30 años, o como no sea un libro que acaba de salir, a los 6 meses el vértigo que nos invade, pues hace que estén sufriendo un segundo exilio, porque ya no es que fueran republicanos expulsados por Franco, sino es que son viejos. Y eso parece que ahora el respeto a la tradición se va terminando. Bueno, pues hablando de usar y tirar, vamos a pasar un poquito a los ensayos actuales, y has elegido a César Rendueles y Marina Garcés. Cuéntanos por qué. Mira, en mi grupo de investigación estamos haciendo un análisis sobre de qué manera se sitúa la poesía en el mundo de hoy, incluso de qué manera impacta en la poesía la digitalización, las redes, las nuevas tecnologías. Y bueno, he releído un ensayo, porque quería refrescar ideas que me gustaron mucho, de César Rendueles, que se publicó hace unos años, Sociofobia. Porque me parece que es importante tomar conciencia
que a veces las nuevas tecnologías lo que hacen es devolvernos a preguntas de la modernidad, de los orígenes de la modernidad. Para mí la pregunta fundamental de la modernidad es de qué modo, y estábamos hablando de eso, es compatible mi conciencia individual con mi deseo de pertenecer a una comunidad solidariamente, de tejer redes, ¿no? Y bueno, muchos de los debates que hay hoy en Internet sobre la individualidad, sobre las redes, sobre las comunidades, sobre el grupo, tienen que ver con esa pregunta que ya se puso sobre la mesa en la modernidad, ¿no? Y me gustan autores como César Rendueles, que tienen una conciencia vigilante y que dicen, mucha gente está haciendo el himno de las tecnologías, pero tengamos cuidado a ver hasta qué punto se deprecian, se minusvaloran conceptos como amistad o como compromiso, tal y como están siendo utilizados en las redes en este momento, ¿no? Claro, dice Rendueles que hacer las cosas a la vez no significa estar juntos, ¿no? Eso es. Y en ese sentido, muchas veces el compromiso social que se establece con un mundo que no puedes tocar, que está a distancia, que está en una pantalla, pues nos hace que vivamos en abstracciones y que perdamos conciencia de nuestra propia realidad y de nuestro propio cuerpo. Y tenemos también a Marina Garcés. Sí, me gustó mucho el cuaderno que publicó en Anagrama hace unos meses, Nueva Ilustración Radical, por lo siguiente. Mira, claro, yo me he educado en la conciencia crítica. Soy heredero del pensamiento crítico. Nietzsche dijo Dios ha muerto. Carlos Marx nos enseñó la lucha de clases. Antonio Machado empezó su Juan de Mairena diciendo la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y Agamenón dice estoy de acuerdo, y el porquero dice pues yo no, porque muchas veces se ha utilizado como verdad aquellas ideas, verdad única, que en realidad lo único que servían era para legitimar el poder. Y en la tradición crítica, con Nietzsche, con Marx, con Freud, pero después con el pensamiento colonial, con el etnocentrismo, con el feminismo, hemos aprendido que debajo de lo que parece verdad está el interés de Agamenón, el de legitimar un poder establecido. Y por eso hemos hecho un pensamiento de denuncia de la verdad. Y Marina Garcés lo que plantea, eso está bien. No hay que ser ingenuos, muchas cosas que se nos venden como verdad son legitimaciones del poder, pero ¿ahora qué? Porque claro, si nos quedamos solo en decir que lo que aparece como verdad es poder, pues podemos caer en el cinismo, en la impotencia de pensar que no hay nada que nos afecta verdaderamente. ¿Y qué respuesta le damos al mundo? Y ella dice que se está saliendo de la posmodernidad a través de una conciencia que llama póstuma, porque parece que ya lo damos todo por perdido. Esto no tiene arreglo, el planeta no es sostenible, es la impotencia. Bueno, es posible generar un pensamiento que no solo sirva para decir qué malos son los poderes, sino que sirva para crear una ilusión, que cree una red social en la que nos pongamos de acuerdo para defender algunos valores imprescindibles. Y ella intenta una apuesta por un nuevo saber donde se junte en el pensamiento democrático pues las humanidades con lo tecnológico y con el deseo de dar respuestas justas al mundo que tenemos en vez de darnos por vencidos. Me gusta mucho esta reivindicación que hace de la ilustración Marina Garcés, porque los pecados del pensamiento ilustrado se deben a la utilización que el capitalismo ha hecho después de su pensamiento, pero en el principio hubo muy buenas ideas en la ilustración. Claro que sí. Y algunas de ellas siguen en la poesía vivas, ¿no? Tus dos últimos libros escogidos son de poesía, Tu territorio, Angelina Gatell y Ángelo Nestore, ¿no? ¿Ángelo o Ángelo? No sé si... Es italiano. Es italiano, o sea, por eso, sería ¿no? Ángelo. Ángelo, pero vive en España, sí, ¿no? En se Málaga. vino aquí con 20 años, pero se integró
en España hasta el punto de escribir poesía en español, y Actos Impuros fue el premio Hiperión del año pasado. Uh-huh. Y a mí me interesó mucho el libro cuando lo leí, porque Angelo es un poeta que escribe desde la propia conciencia de su cuerpo, de su homosexualidad. Su madre le dice que esos hombros se parecen a tu padre, y ahí empieza a hacer una reflexión sobre sus instintos, sobre su cuerpo, sobre el vivir en las afueras de mucha gente que es distinta a las normas establecidas. ¿Cómo se escribe desde las afueras? Bueno, pues por una parte reivindicando la propia libertad y la propia dignidad, y por otra parte reivindicando también la conciencia de las dificultades. Bueno, es difícil vivir en una sociedad tan machista en la propia homosexualidad y la propia relación con el cuerpo, porque envejecer no es lo mismo para una persona convencional que para un homosexual, o por ejemplo tener hijos. Hay todo un deseo de vivir la maternidad que le está negado. E incluso ya no le bastaría solo con la adopción, sino que le hubiera gustado tener en su propio vientre un ser que dar al mundo, ¿no? Y a mí me parece tan importante establecer una relación de diálogo con nuestro cuerpo, por todo lo que estamos hablando, porque vivimos en lo digital, en las abstracciones, vivimos en realidades virtuales, no existen seres de carne y hueso, sino paradigmas publicitarios, y de pronto pensar la propia identidad desde el propio cuerpo de alguien que vive en las afueras, que no acepta los dogmas de la sociedad convencional y que al mismo tiempo tiene que enfrentarse a sus retos y a sus dificultades. A mí estos Actos Impuros me emocionaron cuando los leí. Sí, sobre todo alguien que es capaz de trasladarlo a poesía, ¿no? Y a literatura en general, que es siempre una terapia. Su madre, que vive en Italia, que es una mujer de 60 años, porque él es muy joven, dice, si mi madre se enterara que yo soy homosexual o quisiera casarme con otro homosexual, cogería un avión y vendría a España a matarme, ¿no? Más o menos dice eso. Y por otra parte, tiene un recuerdo al sacrificio y a la lucha por la vida de su madre para sacarlo adelante, que evita cualquier tipo de mirada reduccionista. Claro, ¿no? Maravilloso. Bueno, y por último, Angelina Gatell falleció el año pasado, la voz perdida. Ella misma fue una voz perdida durante el franquismo, Sí, ¿no? Mira, el título lo puso en realidad Salvador Espriu, porque Angelina Gatell, que se fue muy pronto de Barcelona, porque siendo una niña, porque su padre y su hermano mayor estaban comprometidos con la lucha antifranquista y se ganaron la vida en Valencia. Angelina pues se convirtió en un referente de la poesía social, de la poesía de mujer escrita en la posguerra, y tuvo una actitud, tanto como poeta como actriz y dobladora de televisión, muy, muy militante. Y en un momento determinado, cuando Salvador Espriu leyó un libro suyo, dijo, qué voz hemos perdido para la literatura catalana, ¿no? Y ya muy mayor, poco antes de morir, empezó a escribir su último libro en catalán, y se planteó escribir en catalán para recuperar esta voz perdida. Que había empezado en catalán, ¿no? Sí. Pero luego había escrito en castellano, ¿no? Ella empezó a escribir en castellano. En castellano. En castellano, sí, porque es que salió muy joven de Cataluña y se formó en Valencia, participó en el Socorro Rojo en Valencia. Yo tuve la suerte en los últimos años de mantener una amistad con ella para mí muy emocionante, ¿no? Y esta voz perdida que se recupera para el catalán era un intento de cerrar su propio ciclo, ¿no? Fíjate, tú sabes que ella fue jefa de doblaje de la serie Heidi de televisión,
Y tú sabes ¿te acuerdas cómo se titulaba, cómo se llamaba el perro de Heidi? Niebla. Sí. Mis hermanos tuvieron un perro que se llamaba Niebla. En España todo el mundo tenía un perro que era el perro de Heidi. Claro. Bueno, cuando llegó el guión original, el perro tenía un nombre que a ella no le gustó nada. Ahora no recuerdo cómo era, pero no le gustó nada. Y habló con el director de televisión, con el jefe, y le dijo, ¿puedo cambiarle el nombre al perro porque no me gusta nada? Y le puso Niebla. Literatura pura, claro. Porque Niebla fue el perro que Pablo Neruda le regaló a María Teresa León y a Rafael Alberti durante la defensa de Madrid. Y se convirtió en los poemas de Rafael en la defensa de Madrid. Oye, y la última generación de familia franquista estuvo llamando Niebla a sus perros sin saber a quién le estaban haciendo un homenaje. Bueno, eso es justicia poética, que son se llama, historias, ¿no? de alguien que se involucró en la literatura, en el tejido del antifragismo, de la defensa de la libertad, y este libro, La voz perdida, es un repaso a toda su existencia y a todos sus compromisos. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar ya, nos quedaríamos aquí en esta lección de literatura viviendo prácticamente, y le quiero pedir que lea un poema cortito, un epitafio. No nos gusta que escribas tu propio epitafio, pero bueno, vamos a entenderlo como un regalo a la literatura. Sí, fue una manera de terminar un libro con esperanza, pero desde la conciencia. Le han perdonado mucho sus libros muchas veces. Quizá también lo hagan sus hijos, sus amores. Y aquí sigue, sin prisa, ante ningún altar, padre de mundos libres, poeta y perdonado. Gracias. Gracias a ti, Berna, qué gusto. Eso.